Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Eh, el tema, como ya lo habrán visto en la invitación, es termorregulación industrial. Vamos a hablar un poquito de los dispositivos para controlar la temperatura dentro del gabinete. Y para la plática del día de hoy me acompaña la ingeniero Daniela Flores. Dani, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Espero que les guste, que sea de su agrado. Y pues cualquier duda, estamos para servirles. Muy bien, Dani. Ok, vamos a comenzar este webinar con la pregunta, ¿por qué es importante el control de temperatura? En tu experiencia, ¿por qué consideras que es importante el control de temperatura, hablando particularmente de tableros eléctricos, gabinetes, armarios o como los conozcan en su zona? Bueno, primero que nada, porque pues es una variable muy importante, ya que muchos dispositivos también dependen de esta variable. Eh, Hay muchas ocasiones en las que no, pues como que no se toma mucho en cuenta esta parte, ¿no? Este, Sabemos que los equipos también trabajan con base a a la temperatura. Eh, en muchas ocasiones los equipos llegan a fallar porque no consideramos esta variable en cuanto a que si, por ejemplo, llegáramos a tener condensación dentro del gabinete o si excedemos la temperatura ambiente para la que está diseñado el equipo. Entonces, esas variables son importantes considerarlas dentro de nuestro proyecto y es algo que no tomamos realmente mucho en cuenta. Sí, claro. De hecho, eso es algo que no todos tomamos en cuenta, como lo mencionas. Por ejemplo, normalmente para seleccionar un equipo hablamos de la tensión de alimentación, ¿no? De la corriente nominal, en el caso de relevadores, contactores o algún equipo que va a llevar algo conectado, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el grado de protección, ¿no? Eh, Así es. por ejemplo, hay algunos ambientes que son un poco más agresivos, hay algunos que tienen presencia de, por ejemplo, partículas de aceite, tienen partículas de madera, hablando de lugares donde manejan este material, Ajá. plásticos. Por ejemplo, había escuchado de en la industria de la cerveza, se ha encontrado azúcar dentro de los tableros, ¿no? Por el proceso que lleva, llega a haber partículas de azúcar dentro de estos gabinetes. Entonces eso también es importante, ¿no? Seleccionar un gabinete de acuerdo al lugar donde lo voy a instalar, pero como bien lo mencionas, casi nadie le hace caso a la temperatura ambiente, ¿no? La No. temperatura donde está instalado el equipo, ¿sale? De hecho, me quisiera detener un poco en esta parte de la temperatura ambiente para aclarar qué es, ¿no? Eh, por ejemplo, una vez me sucedió en un proyecto con unos clientes que están en el norte, ves que allá casi no hace calor, Dani. Eh, Sí. Me habían comentado que habían tenido unos problemas con unos ventiladores, se habían derretido, ¿no? Y me decían, es que ahí en el catálogo dice temperatura ambiente de -20 grados, me parece, hasta 70 grados centígrados. Y aquí estamos a una temperatura ambiente de 45, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fallaron? Bueno, es que la temperatura ambiente no es propiamente la temperatura que vemos en las noticias, ¿no? De hoy estamos a 25 grados, estamos a 28. No, no, no. La temperatura ambiente, hablando de un dispositivo que va instalado dentro de un tablero o de un gabinete, es la temperatura que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner, no sé, relevadores o un contactor o algún tipo de dispositivo, un temporizador que esté muy cerca, por ejemplo, de un variador de frecuencia, ¿no? Y tú sabes que el variador de frecuencia emite demasiado calor, entonces hay ocasiones en las que se supera la temperatura de operación de este dispositivo y es cuando tenemos un problema, ¿no? Entonces, cuando veamos este dato, temperatura ambiente,
hay que tener en cuenta que no es la temperatura del lugar donde me encuentro, la temperatura de Guadalajara, por ejemplo, o la de Puebla, no, sino la Sí, temperatura del lugar donde está instalado. No sé si quieres agregar sí, así algo. es. Sí, a ese punto, ¿no? O sea, era como lo que te comentaba, no toman, hay que tomar en cuenta que no es como dices, ¿no? O sea, la temperatura del cuarto donde esté el gabinete, sino en realidad es la temperatura que esté dentro del gabinete, porque cada dispositivo genera cierto calor que pues obviamente sumando al calor del dispositivo de al lado, pues va incrementando la temperatura dentro de. Así es, así es. Entonces es un dato a tomar en cuenta también para la selección de equipos, ¿no? Y Exacto. bueno, la temperatura ambiente pues nos puede traer problemas, como ya lo habíamos visto en el caso de sobretemperaturas, pues podemos exceder la temperatura de operación de un equipo y puede incluso dejar de funcionar por completo, ¿no? Estamos Así es. hablando de un exceso de temperatura. De hecho, hay equipos que ya tienen protección contra este tipo de problemas, ¿no? Se sobrepasa cierto valor y el equipo se apaga, ¿no? Para Ajá. protegerse. Y hay otro que casi nadie toma en cuenta tampoco, que son bajas temperaturas. Alguien podría pensar, bueno, si el exceso de temperatura es malo, una baja temperatura pues tiene que ser algo positivo, ¿no? La respuesta sería sí, pero en cierta medida. ¿Qué pasa, Dani, si tenemos una temperatura muy baja dentro de un tablero eléctrico, ya sea porque, por ejemplo, estamos en un cuarto frío y ese aire es el que está entrando al interior del gabinete? Am, pues ahí, por ejemplo, ay, perdóname, ¿me repites la pregunta? Sí, claro. Perdón, es que creo que tuve como un Sí, es que se problemita. cortó un poquito, se me cortó un poquito la comunicación. Sí, la pregunta es, ¿qué problema puede haber debido a una temperatura muy baja dentro de un tablero? Pues los equipos podrían empezar a fallar, digo, así como a temperaturas altas que los dispositivos no están diseñados, pues también obviamente para temperaturas bajas. Por ejemplo, hay materiales que no sé, a lo mejor podrían como dilatarse o pues sí, o sea, sencillamente así empezar a fallar el equipo. Así es, o también, por ejemplo, puede haber problemas de condensación, ¿no? Tal vez Ah, te ha sucedido. sí, sí, Por sí, ejemplo, exactamente. metes aire Hay mucho calor frío. dentro del gabinete y Ajá, metes el aire frío, claro, empiezas a tener condensación dentro del gabinete, sí. así es. O, por ejemplo, ya hablando de temperaturas muy bajas, temperaturas bajo cero, se han dado casos, ¿no? En los que tú abres el tablero y encuentras hasta hielito ahí dentro de los equipos. Entonces, problemas como esto de condensación, problemas de muy bajas temperaturas que se llegue incluso a formar hielo, traen problemas, por ejemplo, que los contactos, hablando de equipos que llevan carga, se empiecen a sulfatar. O por ejemplo en las barras donde se hacen conexiones dentro de los tableros también llegan a tener este tipo de problemas de generación de sulfato, ¿no? Entonces pierdes el control de ciertos dispositivos que probablemente sean críticos dentro de tu tablero. ¿Estás de acuerdo, Dani? Claro que sí. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de tener problemas de temperatura, ya sean altas o bajas temperaturas dentro de un tablero? Pues hay muchísimas consecuencias. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, la activación inesperada de elementos de protección. No puede ser que por un exceso de temperatura se empiecen a disparar demasiados equipos que cuentan con esta protección de sobretemperatura, ¿no? Así es. El otro, por ejemplo, sería incendio en el interior de un tablero. Ese es un problema más común de lo que se pudieran imaginar, que se empiecen a quemar dispositivos y generen un incendio dentro del tablero. Quemadura de los operadores también, ¿no? Puede ser que alguien esté haciendo una reparación, una tarea de mantenimiento o revisando ciertos parámetros dentro de este tablero y sufran una quemadura, ¿no? Al tener contacto con estos dispositivos. ¿Qué más? Claro. Por ejemplo, reducción del tiempo de vida de los componentes. No, Daniel, no sé si recuerdas de nuestro webinar anterior, uno o dos webinars antes, que hablamos, por ejemplo, de protecciones para motores, para equipos dinámicos.
Ahí comentábamos que, por ejemplo, hay ciertos motores que, por ejemplo, si llegan a tener problemas de sobretemperatura y hablando de 10 grados encima de su valor nominal, tienen la consecuencia de que el devanado puede verse afectado en su funcionamiento hasta en un 50%. Y estamos hablando de un equipo grande, ¿no? Que está diseñado para trabajar en condiciones, pues, duras, ¿no? O agresivas. Ahora imagínate, si ese tipo de problemas lo llevamos a dispositivos electrónicos como temporizadores, fuentes de alimentación, un PLC, por ejemplo, un variador de frecuencia, que son equipos muy sensibles, ¿no? Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, hablando, no sé, de cuestión de relevadores de estado sólido, que Ah, también, también. eso es algo que me ha tocado mucho verlo. eh, Sabemos que como son equipos electrónicos y como comentas, aparte de que son sensibles, obviamente generan un calor eh, o mayor calor diferente pues sí, mayor al de los electromecánicos, ¿no? Sí, así Entonces, es. este calor también afecta tanto el funcionamiento como del relevador de estado sólido, de los demás equipos que se encuentren dentro del gabinete y además puede llegar a pasar, o sea, que el mismo dispositivo pues deje de funcionar, ¿no? Me ha tocado recibir relevadores de estado sólido, en verdad que los abrimos y están quemados, ¿no? O sea, Ujú. derretidos por dentro, ¿no? Y es porque no toman en cuenta las medidas o pues sí, las medidas que se tienen o que se deben de tener para el correcto funcionamiento de todos los dispositivos. Sí, claro. Por ejemplo, hablando específicamente de relés de estado sólido, ¿no? Ves que también está este equipo que es el disipador de calor, precisamente Ajá, por este que problema casi nadie que... lo pone. Exactamente, casi nadie lo ocupa, ¿no? ¿Cuál es el argumento que dan la mayoría de los clientes? Ah, no se preocupe, ahí tengo una barra de metal donde estoy atornillando todos mis relés de estado sólido, todos juntitos, ¿no? Incluso uno pegadito con el Así otro. es, Entonces, bueno, así es. hay que tener cuidado con este tipo de dispositivos, ¿no? También, si es necesario ponerle un disipador de calor, bueno, tomar en cuenta esa recomendación, ¿ok? ¿Qué más, Dani? El aumento en los costos de mantenimiento y reparación, ¿no? ¿Por qué sería esto, Así, Dani? sí, así es, porque pues efectivamente, o sea, si empezamos a tener problemas con nuestros equipos, pues hay que estarlos cambiando constantemente, que si ya se quemó un relevador, que si ya se quemó un contactor, que si ya se me quemó el variador de frecuencia, que pues eso obviamente ya es un equipo muchísimo más costoso, Ujú. digo, si lo comparamos con un relevador, este, entonces empiezas a generar ciertos costos solo por una variable que no tomaste en cuenta al hacer tu tablero, ¿no? Así es. No, ya ves que los variadores son bien baratos, ¿no? Vas a la tienda y te Sí, compras dos de una vez. Y por último, hablamos del paro del proceso, ¿no? Por completo. Puede ser que esté trabajando en condiciones muy extremas y llegue el momento en el que tu proceso por completo se tenga que detener, ¿no? Ya sea por los problemas que vimos antes, que se te quemó un equipo, se detuvo por el efecto de la protección o de plano, por ejemplo, hablando de problemas de condensación, ya están sulfatadas las terminales y ya no está trabajando como debería, ¿no? Entonces sí, esto nos afecta tanto económicamente como también en cuestión de tiempo, ¿no? Revisar un tablero y todas las posibles fallas que puede tener, pues no es algo que lleve 10 minutos, ¿no? así es. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir el daño? También hay muchísimas alternativas. Por ejemplo, hablando de soluciones prácticamente sin costo, podría ser el considerar una separación entre dispositivos, ¿no? Por ejemplo, esto de los contactores o relevadores de estado sólido que te comentaba, que los instalaban unos pegaditos con otros pues mejor una solución económica, prácticamente gratuita, sería separarlos, ¿no? De acuerdo a las especificaciones del fabricante. Por ejemplo, en el caso de nuestros contactores de la serie 22, incluso en el catálogo ahí te indica, ¿no? Si van a estar trabajando de forma continua, la distancia que debes conservar entre un contactor y otro es de 0.9 centímetros.
que es prácticamente el espacio que ocupas con una clema. Entonces, eso, ¿qué costo tiene? Pues ninguno, ¿no? Y estás asegurando que haya espacio suficiente para la disipación de calor de este dispositivo. ¿Qué más? Por ejemplo, si tienes un tablero con muchísimo cableado, no sé si te ha tocado ver que, por ejemplo, pegan el cable a la superficie del equipo. Por ejemplo, hablando de switch o de variadores de frecuencia o fuentes de alimentación, los cables están descansando sobre el mismo equipo. No sé si te ha Sí, tocado ver eso, Dani. sí, 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 también. Sí, y por ejemplo, pues esos equipos traen como su rejilla, que es precisamente donde se permite como la ventilación de Así todos es. ahora sí que toda la parte interna del equipo. Y pues si nosotros todavía, sumado al calor del tablero, le ponemos todavía el cable y obstruimos como que esa ventilación, pues Pues sí, vamos a causar un problema, ¿no? Entonces son sí, algunas de las alternativas. Otra, por ejemplo, sería no instalarlo, por ejemplo, instalar el tablero cerca de una fuente de calor, por ejemplo, nos ha tocado, ¿no? Que, oye, es que estoy teniendo muchos problemas de temperatura, de sobretemperatura en mi gabinete, ¿no? Y no entiendo, pues los equipos realmente no están emitiendo mucho calor. Y cuando vas a ver qué hay detrás del tablero, te das cuenta que hay una caldera, ¿no? O un equipo que genera muchísimo calor y, bueno, por transferencia de calor tienes problemas en tu tablero. Entonces, esas serían algunas de las recomendaciones prácticamente sin costo que podrías considerar. También, por ejemplo, seleccionar la protección adecuada en el sentido de que muchas veces queremos meter 100,000 elementos en un tablerito muy chiquitito, ¿no? Entonces, si está en nuestras manos seleccionar un tablero, un gabinete de las dimensiones adecuadas y del grado de protección adecuado según el entorno, pues vamos a prolongar la vida útil de estos equipos, ¿no? Y sí, así en es. caso de que, si aún siguiendo estas recomendaciones tengas problemas de temperatura, bueno, nosotros como Finder te podemos hablar acerca de elementos adecuados, ya sea para la calefacción o la ventilación de tu tablero. ¿Sale? No sé si nos quieres hablar, por ejemplo, de nuestra gama de ventiladores de la serie 7F. Sí, claro. A lo mejor muchos ya están, bueno, ubican que manejamos los ventiladores. Este modelo es realmente un modelo nuevo, la serie 7F20. Tuvo un cambio en su presentación, en su diseño, pero seguimos trabajando con las mismas capacidades y voltajes de siempre. Les platico un poquito sobre las características de los equipos. Manejamos 5 tamaños. eh, Ahora sí que es el tamaño uno, que es aproximadamente el que se maneja en el mercado como de 10 por 10, y el tamaño 5, que es como de 30 por 30 pulgadas. Eh, ¿Me pasas las Sí, diapositivas ahí, claro, porfis? claro, claro. Ok, Perdón. gracias, gracias. Tenemos ventiladores en alimentación tanto de corriente alterna como de corriente directa. En corriente alterna manejamos dos tensiones, la que es en 120 y en 230. Y manejamos, pues dependiendo del tamaño del ventilador, es el volumen, pues de los equipos, ¿no? Por ejemplo, el tamaño más chico es de 24 metros cúbicos, perdón, por hora. Eh, y luego está el de 55, posteriormente está el de 100 metros cúbicos, que es el tamaño 3. Ujú. ¿Me ayudas con la Sí. siguiente? Gracias. Y también tenemos, como les comentaba, ¿no? De tamaño 4 y 5, también en 110 o 230, ¿no? Y en la alimentación de corriente directa manejamos en 24 volts, en los tamaños 1, 2 y 3, igual con las mismas capacidades de flujo de aire, Ujú. de 24, de 55 o de 100 metros cúbicos. Sí, así es. Algo, por ejemplo, a tomar en cuenta con esta nueva línea 7F20, tal vez algunos de los que nos están acompañando conocían la versión anterior, la 7F50. El principal cambio, ¿cuál fue? Que a esta nueva variante se le agregó una rejilla, perdón, una pestaña de sujeción de la rejilla
con la que es más fácil la extracción y cambio del filtro. No sé si te llegaron a comentar, Dani, por ejemplo, de, oye, es que no tengo ni idea de cómo se abre la rejilla, ¿no? Para reemplazar el filtro. Sí, claro, una ocasión me tocó de que no podían abrirlo y lo intentaron, bueno, con un destornillador Ujú. y hasta se lastimó el dedo el ingenuo. Pero y justo me hizo la observación así de, oye, ojalá que pudieran hacer el cambio, ponerle como una manera más fácil de poder hacer el cambio del filtro, ¿no? Resultó, o sea, como a los 2 meses sacamos este nuevo diseño, que la verdad sí es mucho más práctico porque, pues sí, la realidad es que solo es presionar la pestaña de sujeción, se jala hacia adelante la tapa y se puede hacer el retiro del filtro. Somos unos buenazos. No hicimos el cambio como en 2 meses. No, en verdad coincidió. Sí. Y también otro cambio es que ahora los bornes de conexión para este ventilador son push-in. ¿Sale? No sé si te has detenido a ver este cambio, Dani, de que cambiamos de bornes de tornillo a push-in. Y si, por ejemplo, Sí, tienes la idea de que la información de que alguno de nuestros clientes se le haya hecho un poco más fácil la instalación con este tipo de borne. sí, claro, de por sí ese tipo ahora sí que de conexión, últimamente ha estado más solicitada, incluso no solo en los ventiladores, digo, hay muchos equipos que ya empiezan a tener este tipo de conexión rápida, entonces, pues fue un plus que se le agregó a la línea y sí, la verdad es que pues muchos integradores dicen que está súper bien porque pues nada más llegan con su cable, su ferrul y conectan, ¿no? Ya no hay necesidad de estar con tornillo ni nada de esto. Con tu desarmador, ¿no? Ahí, ¿dónde está mi desarmador? ¿No? Exactamente. Sí, Y bueno, también como accesorios, mencionarles que tenemos las rejillas ya con el filtro incluido para los tamaños 1, 2 y 3. Tenemos esta versión con la pestañita para el fácil cambio. Ya estamos trabajando en el tamaño 4 también con esta pestañita, pero por el momento tamaños 4 y 5 que son los que manejan mayor volumen de aire, bueno, siguen teniendo esta rejilla convencional. ¿No? Y también en caso de que necesites únicamente el filtro, también lo ofrecemos como un accesorio. Están ya disponibles del tamaño que tú necesitas de acuerdo a tu ventilador. No es como que tengas que andar cortando, ¿no? Tú mismo el filtro, ¿no? Que es el caso que me reportaban algunos clientes. Es que está un poco complicado porque a mí me venden básicamente la malla, ¿no? Y tengo que estar cortando. sí, así es. Me ha tocado ver que, digo, en otras marcas manejan como que todo completo y ya pues tú tienes que estar recortando a la medida. Ujú. Sí me gustaría hacer un poquito como énfasis en la parte de los ventiladores, así como ustedes lo observan en la imagen, o sea, que viene con la rejilla, este, así realmente ya les llega el equipo, porque luego hay como un poquito de confusión porque dicen, ah, ok, compro el ventilador y aparte la rejilla, ¿no? O sea, digo, si van que obviamente se tiene que implementar, ¿no? Una rejilla para hacer la extracción del aire, pero, o sea, si el ventilador ya incluye, esa rejilla que ya viene colocada, ¿no? Y aparte, pues ustedes, como les digo, tendrían que adquirir otra rejilla, es donde tendría que hacerse la extracción del aire, y ya viene también con el filtro. Sí, exacto. De hecho, si revisan el catálogo, así viene el nombre de esta serie, ventilador con rejilla, ¿no? Básicamente porque ya está todo incluido. Y sí, fíjate, no me había detenido a pensar en este tema, pero hay otras marcas que te dicen, pues sí, ahí está tu ventilador, ¿no? Y únicamente te entregan la pieza de color negro, ¿no? Que estamos viendo acá. Exacto, Y sí, no están mintiendo, ese es el exactamente. ventilador. Pero eso súmale todavía la rejilla y el filtro, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, o te dan una rejilla, pero muchísimo más sencilla, ¿no? Entonces, para que ustedes estén conscientes de que la rejilla es esa blanca, ya viene junto con el ventilador y el filtro. Así es. Y sí, básicamente, también como lo mencionas, la rejilla y el filtro son de la misma calidad, tanto para el ventilador ya completo como para los accesorios de repuesto. ¿Vale? Así es.
Y bueno, para los que son relativamente nuevos en esto de instalación de ventiladores, aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama en el que se explica cuál sería la recomendación para instalar estos equipos, ¿no? En un tablero se pone un ventilador con la función de extracción, ¿no? ¿Qué sería? Perdón, ay, se me fue el nombre. O sea, que inyecta Este, ajá. que inyecta aire frío al interior del gabinete, succión, con la función de succión. ¿Sale? Metemos el aire frío por la parte inferior del gabinete. Y bueno, una de las propiedades de los gases es que cuando están calientes, pues tienden a irse a la parte superior, ¿no? Del contenedor. En este caso el gas sería aire, cuando está caliente se empieza a ir a la parte superior y sale a través de un filtro, ¿no? Este ya no es ventilador, es únicamente un filtro. ¿Por qué consideras, Dani, que es importante tener un filtro en la parte de salida y no dejar, por ejemplo, un hueco ahí nada más para que esté saliendo el aire? Porque también los filtros nos permiten como captar, por así decirlo, las partículas que vengan en el aire, como por ejemplo lo que mencionabas que en la industria alimenticia, por ejemplo, que las harinas, o sea, que son partículas como muy pequeñas y que pueden estar suspendidas en el aire, el filtro nos permite como ir atrapando todas esas partículas. Exacto, y que no se queden regadas en el tablero o peor en los dispositivos, ¿no? Así es. Entonces sí tengan en cuenta esto de los filtros de salida, no únicamente dejar la rejilla, sino también poner ahí un filtro, ¿no? Hay quien dice, sí, pero es que sin filtro tengo mayor flujo de aire o mayor volumen de aire. Sí, pero pues estás arriesgando tus dispositivos al tener que exponerlos, ¿no? A este tipo de partículas. Así es. Y bueno, ¿y qué pasó con la humedad, Dani? No, también hablamos que la humedad es un problema muy común en los tableros bajo ciertas condiciones. ¿Qué soluciones tenemos para este tipo de inconvenientes? Bueno, en cuestión de la humedad, como comentábamos anteriormente, eh, regularmente se presenta esta cuestión de humedad cuando nosotros ingresamos como aire frío a nuestro gabinete y pues empieza a tener como cierta condensación. Entonces, para esta situación, nosotros les ofrecemos la solución que son los cuadros, los calefactores de cuadro o resistencias calefactoras, como las conozcan. Ujú, este, Manejamos de distintas potencias, obviamente pues dependiendo, esto va a depender, ¿no? Como del tamaño de su tablero o de su gabinete. Este, la alimentación pues puede ser trabajar en 110 o 230 en alternado directa. ujú. eh, ya. Las capacidades, como les comentaba, pues van desde los 25 hasta los 150 watts. Estos cuadros calefactores vienen con un recubrimiento de plástico para evitar accidentes, de que el operador o la persona que esté trabajando en el gabinete vaya a tener algún accidente, se vaya a quemar. Eh, bueno, internamente la resistencia pues es de aluminio. Y en la siguiente diapositiva que mostraba, Said, Ujú. son resistencias calefactoras, pero que tienen ventilador. Entonces, esto nos permite como que un poquito la distribución del calor mejor dentro del gabinete, ¿no? Así es, En de este hecho, modelo, perdón. adelante, adelante, Said. No, esta parte de resistencia con ventilador sí me gustaría detenerme un poquito porque alguien me comentó, ah, qué padre, entonces ya me ahorro el ventilador dentro del tablero, ¿no? Y no es que sustituya un ventilador, sino que ese ventilador que se menciona es para ayudar a propagar el calor dentro del gabinete, ¿no? Porque de por sí estos equipos se recomienda instalarlos en la parte inferior del tablero, ¿no? Para que empiece a subir todo el calor. Pero Así puede es. ser que tengas algún equipo que esté ocupando mucho volumen, entonces está impidiendo que se propague efectivamente el calor en el tablero, ¿no? Y estarías causando un problema al sobrecalentar ese dispositivo en particular. Entonces, con este ventilador lo que tú haces es ayudar a propagar todo ese aire caliente dentro de todo el tablero, ¿no? Exacto.
Y también lo que mencionabas del recubrimiento de plástico es importante. Cuando empecé a estudiar estos dispositivos, cuando entré a Finder, se me hacía como que algo pues de lo más normal, ¿no? Pues sí, es un calefactor que debe de llevar una protección de plástico, ¿no? Porque yo veía que en el catálogo aparecía como algo interesante, ¿no? Yo, pues sí, debería de llevar una protección de plástico, pero cuando empiezas a ver resistencias de otras marcas, te das cuenta que vienen así todas simples, no únicamente con el aluminio, como tú lo mencionas. Claro, claro, claro. Sí, sí es importante eso que consideren que van a ser seguros al tacto. Este, y lo que comentabas, ¿no? O sea, el ventilador que incluye no es que sustituya al ventilador, que sean dos productos en uno ni nada. No, o sea, es una resistencia con un ventilador para ayudar a la disipación del calor. Así es. Y bueno, Dani, y ahora ya tengo el ventilador, ya tengo mi resistencia calefactora, pero ¿cómo los controlo, no? No puedo dejar el ventilador funcionando todo el tiempo o la resistencia calentando el equipo, ¿no? O- 24/7. claro. Ahorita, por ejemplo, eso que mencionabas de dejar conectado el ventilador, me ha tocado mucho ver esa situación de que dejan el ventilador encendido, ¿no? O sea, lo dejan conectado directo y todo el tiempo está prendido el ventilador. Entonces, pues es un producto que está consumiendo energía dentro de su gabinete. Ujú. Y ahorita, bueno, pues que también está de moda, ¿no? El ahorro energético, pues de poquito en poquito en dispositivos que podamos ir controlando únicamente cuando se les requiere, este, como por ejemplo el ventilador, pues digo, si está la solución, hay que aprovecharla. En este caso, nosotros manejamos lo que son los termostatos. Estos dispositivos, ustedes le seleccionan una temperatura a la que quieren ya sea que el ventilador encienda o que la resistencia Se desconecte. igual, ¿no? Ajá, se vaya a desconectar. Son dos termostatos distintos. El que vemos de color azul nos permite la conexión de los ventiladores de hasta 130 watts y que trabaja perfectamente con nuestros ventiladores. Y el rojo nos permite la desconexión de lo que son los calefactores, ¿no? Uno es un contacto normalmente abierto y el otro tiene un contacto normalmente cerrado, ¿no? Sí, Entonces, así estos es. son unos reguladores, unos contactos, eh, pues sí, que les digo, ¿no? Trabajan conforme a la temperatura, van a abrir o cerrar, activar o desactivar nuestro dispositivo que queramos controlar. Ujú. Precisamente el tipo de contacto es bimetálico. No, no sé si los que nos están escuchando han oído de esto. Pero bueno, básicamente un contacto bimetálico son dos plaquitas de dos metales diferentes, ¿no? Al ser de materiales distintos, uno tiene una temperatura, eh, ¿cómo se llama? Con la que se deforma diferente al otro, ¿no? Para ponerlo en términos muy simples. Entonces, cuando se alcanza cierta temperatura, que yo la voy a ajustar como lo comentaba Dani con estos selectores de acá, dependiendo la temperatura que yo quiera, una vez que se alcance ese grado, la plaquita va a empezar a doblarse, va a empezar a separarse de la otra y pierde el contacto. Así es como abro o cierro ese circuito. Y los manejamos en dos variantes. El de contacto normalmente abierto o el de color azul es para los ventiladores, ¿no? Cuando se alcanza, por ejemplo, aquí voy a ajustar 25 grados, por ejemplo, el contacto cierra y activa mi ventilador. En cambio, la resistencia calefactora, una vez que pasa, por ejemplo, de esos 25 grados, va a desconectarla, ¿no? Es así como se trabaja, porque no sé si te ha pasado que lo seleccionan al revés para trabajar, por ejemplo, el de color rojo con ventilador o el de color azul para resistencia. Sí, de hecho, tuve recientemente un proyecto donde me estaban solicitando para la conexión del ventilador el termostato de color rojo, ¿no? Ujú. Y se me hizo pues raro. Le expliqué al cliente y todo, y me dijo, ah, ok, no, dice, yo estaba metiendo los rojos. La realidad es que yo no sé cómo es que le estaba funcionando. Este, pero ya cuando le expliqué cómo era realmente el funcionamiento de estos equipos, digo, ya obviamente pues metió los que son los correctos, que son los azules, ¿no? Que son Ok. para ventilador.
Sí, parecerá algo básico, pero sí llega a pasar, ¿no? Que se confundan en el uso de los termostatos. Sí, así Y es. también, este es... También, por ejemplo, No, perdóname, adelante, Said, adelante. nada más déjame. También, por ejemplo, para que ustedes no se confundan, a lo mejor pueden relacionar el color como con Ujú. la temperatura, o sea, azul con el frío y el rojo con lo caliente, ¿no? El calor. Ándale, sí, eso también es una forma de recordar cuál es cuál. Exacto. Y bueno, en cuanto a la conexión, realmente son equipos muy simples de instalar, como pueden apreciarlo, únicamente vienen con dos bornes, no necesitan ningún tipo de alimentación, ya que, como les comentaba, el principio de funcionamiento son contactos bimetálicos, ¿no? Al haber un cierto nivel de temperatura, pues se empiezan a separar y abren y cierran. Entonces, lo único que tenemos son las terminales de ese contacto del que estábamos hablando precisamente, y este es el que se encarga de abrir o cerrar el circuito de alimentación, ya sea de tu ventilador o de tu resistencia calefactora. ¿Sale? Es muy simple de utilizar, no tiene mayor problema. Y también tenemos este dispositivo, un termohigróstato multifunción. Tal vez muchos no han escuchado esto de higróstato. Básicamente un higróstato es un equipo que me permite trabajar con humedad relativa dentro del gabinete. O sea, yo no voy a trabajar únicamente con temperatura, ¿no? Si está a 20, 30, 40 grados centígrados, sino también en un porcentaje de humedad. ¿Sale? El tipo es 7T51 y bueno, este tiene algunas características como que es compacto, como ven es del mismo tamaño que los termostatos que vimos anteriormente, pero te otorga esta función de trabajar con humedad. Tiene cuatro funciones, tú las puedes elegir con este botoncito de acá. No, perdón, ¿cuál es? Con este de acá. Son cuatro, HL, HT, TH y HM. Vamos a ver más adelante qué es cada una. Estos sí requieren alimentación, pero pues puede ser desde 110 hasta 230, corriente alterna o directa, entonces no vas a tener problema con la alimentación. Y aquí, por ejemplo, el rango de temperatura va desde 10 hasta 60 grados centígrados, algo muy común dentro de los termostatos. Y también el rango de humedad, tú lo puedes regular hasta el 90%. Nada más para que tengan una idea de qué es esto del rango de humedad. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de humedad relativa menor al 60%, estamos hablando de un ambiente seco. ¿Sale? Del 60 al 90% vamos a decir que es un rango de humedad relativamente normal, y arriba del 90% pues ya estamos hablando de un entorno muy húmedo, ¿no? Entonces, con base en esto, ustedes pueden seleccionar cuál es el porcentaje de humedad relativa que necesitan dentro de su gabinete, dependiendo del tipo de elementos que estén instalados dentro, ¿no? Y bueno, las funciones las voy a tratar de explicar. La primera sería HT. Aquí vamos a trabajar tanto con temperatura como con humedad relativa. Esto es lo que significa RH, humedad relativa. Yo voy a ponerle un valor de ajuste a los dos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso tengo un exceso de humedad. No está sobrepasando el valor que yo ajusté. Entonces, el contacto de mi termohigróstato va a cerrar para activar un equipo, ¿no? Una vez que logro disminuir esa humedad relativa dentro de mi tablero, pues el contacto abre, ¿no? O por ejemplo, si tengo un exceso de temperatura, también conecto ese equipo y una vez que la temperatura llega a su set point, pues el contacto abre, ¿no? Aquí el equipo que podríamos estar accionando sería un ventilador, ¿no? Si tengo un exceso de temperatura, pues le meto aire frío para reducir la temperatura, ¿no? La otra función sería TH, igual estoy trabajando con humedad y temperatura, pero aquí voy a accionar una resistencia calefactora, ¿no? La voy a poner a trabajar en caso de que, por ejemplo, la temperatura ambiente, recuerden que es la temperatura en el interior del gabinete, está por debajo de este set point, ¿no? Aquí mando a activar este contacto que alimenta mi resistencia calefactora, y también en el caso de que tenga un exceso de humedad, activa mi resistencia, ¿no?
Y las funciones HL son, por ejemplo, para trabajar únicamente con humedad. No me interesa tanto la temperatura, sino para esta aplicación en particular necesito controlar la humedad. Pues con la función HL voy a activarla cuando la humedad esté por debajo del valor que yo necesito. Y la HM hace lo contrario. Cuando tengo un exceso de humedad, activa mi contacto para activar, por ejemplo, una resistencia calefactora, ¿no? No sé si quieres agregar algo a esto, Dani. No, la verdad es que eso es un equipo, bueno, únicamente que es un equipo, la verdad, muy completo. Como vieron, dependiendo la función que utilicen, pueden trabajar o les puede solucionar las dos variables, ¿no? Humedad o la temperatura, activando el ventilador o la resistencia. Así es. Y bueno, ¿cómo seleccionamos una solución, ¿no? Para mi tablero en particular? Como ya lo vimos al principio, necesito conocer la temperatura en el interior de mi gabinete. Para esto, bueno, hay muchas formas de hacerlo. De las más recomendadas es, por ejemplo, dejar ese tablero en un ciclo completo de trabajo. No sé, dependiendo del tipo de proceso, pueden ser 8 horas, 24 horas, toda una semana incluso, ¿no? Para tener ese gabinete trabajando en las condiciones normales de operación. Y una vez que alcance este punto, pues empezamos a ver, ¿no? Cuál es la temperatura interna del gabinete y también tendríamos que ver cuál es la temperatura límite de nuestro dispositivo más sensible, ¿no? Esa también podría ser un parámetro. Si tengo un equipo que ya empieza a fallar cuando se sobrepasan, por ejemplo, los 35 grados, pues bueno, tratar de mantener la temperatura de ese gabinete por debajo, ¿no? de los 35 grados centígrados, que es más o menos la temperatura estándar para la mayor, ¿cómo se dice? Para la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Y también las condiciones ambientales. Aquí sí estamos hablando del entorno donde está instalado el gabinete, ¿no? Tenemos que ver, como lo mencionamos al principio, si tiene partículas de aceites, partículas de madera, partículas de plástico o de cualquier otro componente que podría afectar su funcionamiento. La temperatura de la habitación también es importante. Que la temperatura en medida de lo posible de la habitación sea menor de la temperatura que quiero alcanzar en mi gabinete, ¿no? Y teniendo estos datos, nosotros en Finder, en nuestra página www.findernet.com, tenemos una calculadora de climatización. No sé si la has visto, Dani, esta calculadora. Sí, 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 claro. Sí, es un Excel donde les pide ciertas variables y les permite, o bueno, les indica qué dispositivo necesitarían su gabinete o tablero para regular la temperatura. Ujú. Es algo muy, muy sencillo, es una herramienta en Excel. Básicamente les pide la diferencia de temperatura que hay entre el ambiente y su tablero, las medidas de su gabinete, el material del que está hecho, ¿qué más? Dónde está instalado, si está contra un muro, si tiene algo que lo cubra, si está instalado entre más gabinetes, o sea, todo esto influye en el tipo de protección o de elemento que voy a utilizar para controlar la temperatura, ¿no? Y bueno, también ya casi para terminar, me gustaría, Dani, que nos contaras los casos de éxito que has tenido proponiendo nuestras soluciones en algunos proyectos. Claro. Por ejemplo, bueno, hace ratito les mencionaba también uno, el del termostato. Este, Estos termostatos se colocaron en el proyecto de las cámaras de seguridad del C5. No recuerdo cómo se llama, Escudo Ciudadano, me parece que se llama el proyecto. De estas cámaras que están colocadas en las En calles. las calles, ajá. Y este que tienen ustedes en pantalla es el del distrito La Perla. Esa es una construcción que está todavía en proceso aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, con uno de los integradores se trabajó lo que fueron los centros de distribución
y los de control de motores, y pueden ver en la imagen que tienen ventiladores y rejillas Finder. Obviamente adentro también participamos con los termostatos, ¿no? Y ese pues ha sido también un proyecto importante aquí en el estado. Obviamente pues digo, muchos de los integradores han empezado a trabajar eh, con nuestros productos un poquito más, a medida de que los hemos ido presentando, dando a conocer. Eh, Said, ¿me escuchas? Sí, paso a la siguiente. Ah, ok. Sí, gracias. Ok, Eh, Les comentaba esto de los integradores que han empezado a conocer nuestros productos y esto porque, bueno, hablando aquí de la región occidente, hay una marca muy bien conocida que nos permitimos hacer como la comparativa contra esta marca en cuestión de precios. En la cuestión de los termostatos, ustedes pueden ver que estamos, pues, que sea como un 43, 45% abajo de los precios de esta marca. Y la verdad es que en cuestión de calidad, Finder, pues, siempre se ha posicionado por la calidad de los productos. Entonces, digo, no tenemos mucho que pedirle a la otra marca. Entonces, por eso es que les estamos haciendo esta comparativa. claro. Pasamos a los ventiladores. Gracias. Y esta comparativa también es en cuestión de precio, pero son en los ventiladores. Aquí, por ejemplo, hacemos la comparativa del tamaño uno, el de, el de 20 metros cúbicos que les mostrábamos. Este, Pueden ver que también el costo es un casi 40% abajo contra la otra marca. En el tamaño 2 la diferencia en costos todavía es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de que estamos abajo un 60%. Un 60, así es. Y en el tamaño, sí, y en el tamaño 3 pues estamos como a un 50%, ¿no? En costos. Este, Les digo, la verdad es que aquí, por ejemplo, en Mostrador he trabajado mucho la promoción de estos productos. eh, Se los he mostrado físicamente a los integradores y les ha gustado, como ustedes vieron, por ejemplo, en las imágenes, el que venga con el filtro, el que venga con la rejilla incluida, este, la verdad por ejemplo, la durabilidad o la resistencia del plástico de la rejilla, todo esto ha sido un plus, y han sido características que les han gustado a los clientes. Y pues, por supuesto, eh, como a todos, ¿no? O sea, si podemos meter equipos de calidad a nuestros proyectos, pero con un costo considerable, pues Finder está dentro de cumple estas características, entonces puede estar dentro de sus soluciones. Así es, Dani. Y pues bueno, básicamente con eso terminaríamos el tema. No sé si tenemos algunas preguntas, Amparo. ¿Cómo definir el tiempo de vida de los ventiladores? Eh, pues es muy variable, como en todo proceso, ¿no? Haciendo referencia a lo que comentábamos, puede ser que dependiendo de las características del proceso lo tengas que tener encendido prácticamente todo el día, en otros únicamente será ocasionales. También dependiendo del tipo de ambiente donde esté instalado, una vez más, si hay presencia de partículas de aceites o de cualquier otro elemento, habría que reemplazar más rápido o menos pronto el filtro. Entonces, básicamente de estas variables dependería el tiempo de vida, ¿no? El tiempo que estaría encendido y las condiciones a las que estaría expuesto el ventilador. O no sé si tú pensaste en otra característica, Dani, que en este momento me estoy saltando. No, igual, o sea, depende mucho, ahora sí que el tiempo de vida de todos los equipos depende del uso que nosotros le demos, ¿no? Así es. Como comentas, a lo mejor vamos a tener el ventilador conectado todo el tiempo, pues obviamente su vida útil pues se va a reducir considerablemente a que si lo activamos a lo mejor nada más una o dos, 3 horas al día, este, como dices, el ambiente en el que se encuentre también, este,
el cambio del filtro va a depender mucho de las partículas que veamos, eh, pues, o sea, de qué tan sucio vaya a estar el filtro, debido al ambiente en el que esté, o sea, sí es como muy variable, Es muy variable. eh, o difícil de conocer, qué tanto puede durarte un ventilador, ¿no? Claro, y esta es una pregunta muy común. De hecho, en alguna junta con algunos de nuestros distribuidores fue la pregunta, ¿no? ¿Y cada cuánto tengo que cambiar el filtro? Vaya, eso ya depende también del manual de mantenimiento que cada uno tenga en su empresa, en su proceso, ¿no? Porque hay muchas variables en juego. Espero que esto haya resuelto la duda y no sé si hay otra pregunta, Amparo. Sí, bueno, la otra era cada cuándo se recomienda cambiar el filtro. ¿Cada cuándo se recomienda cambiar el filtro? Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Va a depender mucho del tipo de ambiente. Luego hay otra que dice, estos equipos se pueden ocupar en área clasificada. En área clasificada, bueno, en teoría estos equipos van instalados dentro de gabinetes, como lo hemos venido mencionando todo el tiempo, y este gabinete debe cumplir con el tipo de área donde se va a instalar, ¿no? Ya sea de acuerdo a IP o de acuerdo a NEMA. Lo voy a poder utilizar en áreas clasificadas y por supuesto, una vez teniendo el envolvente con esta protección, pues yo puedo integrar el dispositivo, ¿no? Dentro de este tipo de áreas. ¿Cuentan con alguna certificación? Sí, de hecho, Finder a nivel internacional es de los fabricantes con mayor número de certificaciones. Son tantas que ahorita no me acuerdo precisamente cuáles son las que tiene. Si me permiten un segundito, se las puedo informar. A ver dónde está. Por ejemplo, contamos con el... No, ¿dónde está? Es información técnica. Aquí está. Por ejemplo, tenemos el CE, que es un certificado que se usa mucho en la Unión Europea. Tenemos un certificado de conformidad de acuerdo a Eurasia. Ese es otro certificado. Contamos con UL también. Nuestros termostatos 7T81 tienen el certificado UL. Y por acá hay otro que es certificado de norma eléctrica europea o ENEC. ¿Sale? Entonces, si tú requieres alguno de estos certificados para poder instalar nuestros dispositivos dentro de tu tablero o dentro de tu proceso, también con mucho gusto te lo podemos facilitar, tanto Dani como yo. ¿No? ¿Otra pregunta, Amparo? Sí, ¿cómo se propaga el calor con la serie 7H? ¿Cómo se propaga el calor? Ok, básicamente las resistencias calefactoras van a ir instaladas en la parte inferior del gabinete, ¿no? Estas, por ejemplo, bueno, la serie 7H va instalada en Real DIN. Entonces tú la vas a poner en la parte más abajo que se pueda en el tablero y la resistencia lo que va a hacer es ir calentando el aire. ¿Sale? Como lo comentamos en algún momento de la presentación, el aire caliente va a tender a subir, ¿sale? Entonces va a ir subiendo en el gabinete, ¿sale? En estas variantes, pues únicamente sería una propagación de calor convencional y en el caso de esta variante del 7H con ventilador, este ventilador ayuda a alcanzar más espacio, mayor espacio de forma más rápida en comparación con las otras resistencias. ¿No? Pero básicamente así es como sería la propagación de calor, de abajo hacia arriba y se iría expandiendo hasta cubrir todo el tablero. ¿Los filtros son lavables? ¿Los filtros son lavables? No, en este caso no tenemos filtros lavables. Tú los puedes reemplazar en caso de que ya hayan cumplido con su propósito. O también tenemos otros filtros que tienen otras características. Básicamente una variante estándar y otra variante para uso en otro tipo de situaciones. Ahorita no tengo ese dato en mente, pero básicamente, respondiendo puntualmente a la pregunta, no, los filtros no son lavables. ¿Cómo realizan el cálculo para determinar cierta resistencia o ventilador para un gabinete? ¿Cómo se hace el cálculo? Ok,
Como lo comentamos, tenemos una herramienta en findernet.com. Lo buscas incluso en el navegador, en Google o el buscador que tú utilices, puedes poner calculadora de climatización Finder y te va a aparecer el enlace para descargar esta herramienta. Y tú la abres y te va a pedir ciertos datos, ¿no? Que son necesarios para calcular el elemento adecuado. Eh, de nuevo, esos datos son, por ejemplo, la altura, el ancho y la profundidad de tu gabinete, las dimensiones prácticamente, el material del que está hecho. Hay muchos materiales. Esto influye básicamente por la capacidad que tiene de disipar el calor. Por ejemplo, el aluminio va a ser mejor conductor del calor que el plástico, entonces su coeficiente es diferente y esto afecta al cálculo. ¿Qué más? También el lugar donde va a ir instalado, si va a ir pegado contra un muro, si tiene una cubierta protectora, si está instalado cerca de otros gabinetes, si es un gabinete que está al principio o al final o en medio, eso también afecta al cálculo. Entonces, una vez que tienes todos estos datos, por ejemplo, también la diferencia de temperatura, que sería básicamente la resta de la temperatura interna del gabinete con respecto a la temperatura del lugar donde lo vas a instalar. Eso nos va a dar una diferencia de temperatura y ese dato me va a permitir seleccionar una herramienta, ya sea un ventilador o una resistencia calefactora o una combinación de los dos. Hay algunos casos en los que la herramienta nos dice, ¿sabes qué? Bueno, para este tipo de condiciones te recomiendo tener tanto ventilador como una resistencia calefactora para evitar problemas de condensación o de humedad. ¿Sale? ¿Cuál sería la configuración del hidróstato a nivel de playa, debido a que la humedad y temperatura son altas? A ver otra vez. ¿Cuál sería la configuración del hidróstato a Ajá. nivel de playa, debido a que la humedad y temperatura son altas? De nuevo, a nivel de playa, bueno, una cosa sería la temperatura que habría ahí en la playita y otra las condiciones que habría en tu habitación, ¿no? Hay ocasiones en las que incluso es necesario contar con un sistema de aire acondicionado para la habitación debido a que las condiciones ambientales son muy extremas. Pero básicamente la mayoría de los dispositivos están diseñados para trabajar en ciertas condiciones tanto de humedad como de temperatura. Eso viene en el manual de cada uno de estos dispositivos. Entonces, vuelvo a lo mismo, tendrías que ver, por ejemplo, cuál sería tu elemento más sensible en cuanto a temperatura y humedad y ajustar el higróstato a esos parámetros, ¿no? Para evitar dañarlo y prolongar su vida útil. ¿El hidróstato debe ir conectado a resistencia y ventilador forzosamente o puedo solo conectarlo a resistencia si lo que me interesa es controlar la humedad? Sí, vaya, tú puedes, bueno, preguntan si se puede conectar el higróstato a resistencia o ventilador según sea el caso, ¿no? Por lo que entendí. Entonces, sí, dependiendo de la función que tú elijas, puedes conectar uno u otro elemento. Por ejemplo, hablábamos de que cuenta con 4 funciones, ¿no? La función HT es para controlar tanto humedad como temperatura, ¿vale? Entonces, si la humedad que hay en el gabinete es mayor a la humedad que yo puse como set point o la temperatura del gabinete es mayor a la temperatura del set point, voy a activar en este caso un ventilador, ¿no? Porque si tengo un exceso de temperatura, pues ¿para qué le meto calor con una resistencia? ¿Estamos de acuerdo? O caso contrario, si la temperatura es menor a la temperatura de set point o la humedad es mayor a la del set point, pues voy a activar una resistencia calefactora, ¿no? En este caso, porque la temperatura es menor a la de mi set point, pues necesito calentar el interior de ese gabinete. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con una resistencia calefactora. Entonces, si tú lo puedes conectar al elemento que más te convenga. ¿Podrías nuevamente indicar la liga donde está la calculadora de climatización? La herramienta o la calculadora de climatización la puedes encontrar escribiendo en tu navegador. Tú puedes, ahí donde buscas en Google, por ejemplo, pones este nombre, calculadora de climatización Finder,
Y me parece que la primera opción es esta calculadora. Es un documento en Excel, no pesa nada, tú lo descargas y metes todos estos datos que te pide. Y por último, ¿en dónde les ha tocado usar el control de humedad? ¿En dónde nos ha tocado el control de humedad? No sé, Dani, ¿tú has tenido algún caso con este? Ya ves que ayer te comentaba justo eso. Bueno, yo la realidad les puedo comentar es que no, a pesar de que estamos, bueno, que acá la zona occidente pues también es un poquito más caluroso, pues que también tenemos playas, por ejemplo, en Mazatlán o eso, pero pues la verdad es que a mí en lo personal no me ha tocado participar en algún proyecto para control de humedad. No sé si sea por falta a lo mejor de conocimiento de que existen estos Exacto. equipos, que sí, yo creo que va más por ese hecho, que o sea, que por decir, o sea, no, no pasa, ¿no? O sea, no creo que vaya por ahí, yo creo que va más por el hecho de que no saben que en el mercado existen este tipo de soluciones. Sí, de hecho es algo que tenía la esperanza de que tuvieras algún caso de éxito, pero sí, básicamente le atribuyo la falta de uso al desconocimiento que hay de este tipo de dispositivos, ¿no? Muchas veces nos vamos con lo más común y ni siquiera se hace un cálculo, ¿no? Muchas veces dicen, ah, pues un ventilador para mi gabinete, ¿no? ¿Cuál? Pues el más grande. ¿No? Entonces, sí, tal vez por falta de conocimiento, por falta de cultura en este tipo de parámetros es que no se han utilizado tanto como se debería el tema de los higróstatos. Y pues bueno, Es 8 de mayo, ¿no? básicamente sería todo. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta el martes. Gracias. Gracias. Fue excelente.